progresiva de aproximadamente el 10% en la masa renal por cada década de la vida que avanza. ¿Okay? Imaginen ustedes entonces una persona que tiene 80 años, su masa nefronal ha disminuido más o menos el 40%, ¿no es cierto? Esto tiene una connotación trascendental porque va a llevar a una caída de la tasa de filtración glomerular que más adelante vamos a mencionar. También ocurren cambios a nivel tubular, existen algunas lesiones tubulointersticiales, ¿no? Hay cambios vasculares relacionados justamente a todos los cambios que ocurren a nivel sistémico, que está caracterizado por la yarinosis del envejecimiento. Si uno ve estos cambios glomerulares y estos cambios de la masa renal expresados como cambios glomerulares, vamos a ver que a medida que aumenta la edad, los glomérulos esclerosados, es decir, lo que habíamos visto en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, la esclerosis glomerular se produce, digamos, va en incremento después de los 40 años. Fíjense ustedes esta curva, lo que nos muestra de que existen efectivamente una serie de fenómenos a medida que avanza la edad. Si nosotros observamos la tasa de filtración glomerular o la función renal en la población de pacientes a medida que avanza la edad, veremos de que tanto en mujeres como en varones la tasa de filtración glomerular disminuye conforme aumenta la edad, ¿no? Y esta disminución, digamos, es una tasa estándar de disminución que es más o menos 0.6 centímetros cúbicos por mes, ¿no? De tal manera que efectivamente después de los 40 años uno va a poder ver en los dos subgrupos de pacientes, mujeres y varones, una disminución importante, más en los varones que en las mujeres. Sin embargo, esta progresión que nosotros relatamos acá no es una progresión inevitable. Hay un 30% de personas, de aquellas que permanecen normotensas, que no disminuyen la tasa de filtración glomerular. De tal manera que podríamos decir que la edad trae aparejada una serie de riesgos de enfermedad vascular, como la hipertensión arterial, que podrían estar generando realmente este comportamiento que hasta este momento, entre comillas, le llamamos fisiológico, pero en realidad ya representa una normalidad que va a determinar una serie de problemas más adelante. Si nosotros observamos el flujo plasmático renal es la cantidad de sangre que llega a la arteriola aferente, es decir, el último eslabón antes de ingresar al riñón. Si ese flujo plasmático renal disminuye la tasa de filtración glomerular. Por consiguiente, la creatinina aumenta y ocurren una serie de fenómenos que van a conllevar a la enfermedad renal crónica. Tanto en mujeres como en varones, el flujo plasmático renal disminuye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos vasculares de envejecimiento relacionados a la yarinosis de la pared vascular. De tal manera que la disminución de la tasa de filtración glomerular se vería fundamentalmente causada por una disminución del flujo plasmático renal. ¿Okay? La evaluación de la función renal en el adulto mayor, así como ustedes han leído vuestras guías de diagnóstico de enfermedad renal crónica, a lo largo de los años ha tenido una serie de modificaciones y una serie de estimaciones, que algunas buenas, otras más o menos y otras muy malas. Pero en todo caso, todas estas han sido estimaciones que nos han servido para tipificar cuál es la función renal en todos los pacientes, con todas las personas, a partir solamente de la creatinina. O sea, es una estimación. ¿Por qué razón? Porque la depuración de creatinina es una prueba difícil de hacer, generalmente está asociada a muchos sesgos en la colección de la muestra de la orina. Este estudio de
modificación de la dieta en enfermedades renales, ha sido uno de los pioneros en tratar de establecer unos estimados pronósticos de la función renal a partir de la creatinina, de la edad, de la talla del paciente. La fórmula de Cockcroft-Gault es una de las más antiguas y relaciona justamente la edad, la creatinina, el peso corporal del paciente. La cistatina C es un estimador mucho más moderno, pero tiene la ventaja de que es independiente de la masa muscular, es decir, es independiente de la producción de creatinina. Las dos primeras son dependientes básicamente de la producción de creatinina, y esto baja tiene alteraciones cuando hay una disminución de la masa muscular. Los ancianos o los adultos mayores tienen como característica una disminución de la masa muscular. Por consiguiente, no son pruebas que podrían ser, digamos, que tienen ese sesgo en la estimación de la función renal a partir de la creatinina. De ahí que aparecieron a lo largo de estos años una serie de ecuaciones que corrigen esos factores. Este estudio, el estudio BIS o el estudio de Berlín en Alemania, sirvió para hacer una estimación en la población por encima de los 60 años, usando como gold estándar una sustancia que, al igual que la inulina y el paraminoikturato, la inulina fundamentalmente sirve para medir la tasa de filtración glomerular. O sea, a partir de eso se hizo estas estimaciones y resultó siendo mucho más específica y acertábamos mejor comparada con esas ecuaciones del MDRD y la fórmula de Cockcroft-Gault. De tal manera que sí es posible usar ahora estas ecuaciones para estimar la función renal en el anciano. Sin embargo, últimamente han aparecido otras estimaciones que fundamentalmente se ubican para hacer la estimación de la creatinina a lo largo de toda la vida, especialmente en los extremos de la vida, en los niños y en los ancianos. Estas estimaciones se llaman estimaciones FAS, ¿no? En las cuales se hace una serie de normalizaciones estadísticas y matemáticas para tener un producto, digamos, o un indicador mucho más fiable, mucho más confiable que las dos primeras pruebas que las usamos hasta el día de hoy. Este cuadro es justamente para demostrar cómo es que la excreción de creatinina urinaria varía de acuerdo a la edad. Y fíjense ustedes, tanto en mujeres como en varones, la excreción de creatinina urinaria disminuye a lo largo de la vida, especialmente en las edades del adulto mayor. ¿Esto por qué? Porque, como ya les mencioné, en estas poblaciones disminuye la masa muscular. Esta es la famosa ecuación FAS en la cual se está trabajando, pero que todavía no ha sido incorporada a las guías clínicas de diagnóstico de enfermedad renal crónica o de estimación de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, ya algunos lo usamos, y a partir de estas ecuaciones nosotros podemos estimar la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, una persona más de 70 años, masculina, con una edad de más o menos 77 años, un peso de 81 kilos, va a tener una tasa de filtración glomerular para esa edad más o menos alrededor de 53 centímetros cúbicos por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie. ¿Okay? Entonces son estimaciones que ya aparecen en la literatura y que nos ayudan mucho para la estimación de la función renal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son aquí los mecanismos para enfermedad asociada a la edad? Enfermedad renal asociada a la edad. Si bien es cierto que hay un componente vascular de aparición de hialinosis a medida que aumenta la edad, han sido descubiertos una serie de procesos que también concurren para explicar justamente ese efecto en los pacientes con
mayores de 60 años. Efectos hemodinámicos, causales hemodinámicas, como por ejemplo la hipertensión glomerular, la hiperfiltración, que puede ocurrir en los ancianos, la activación intrarrenal del sistema renina-angiotensina. Se ha visto, a medida que aumenta la edad, que este sistema se activa. Ya saben ustedes las consecuencias de la activación de este sistema a nivel de todo lo que es la homeostasis o el control de la excreción de proteínas a nivel de la membrana glomerular. La disfunción endotelial, que es también una alteración a nivel del endotelio, fundamentalmente relacionada al óxido nítrico, también se plantea como una hipótesis en la teoría del envejecimiento. Existe isquemia renal en el paciente que tiene una disminución del flujo plasmático renal a medida que aumenta la edad. Sí, se ha mostrado en algunos estudios estas alteraciones. Hay una disminución de una famosa o de una enzima que ha sido últimamente descubierta, que es la renalasa, que tiene una acción fundamentalmente en la desactivación de una serie de productos relacionados con la oxidación y por consiguiente con la destrucción. Fenómenos metabólicos como acumulación de productos terminales de la glicosilación, aún sin ser diabéticos, pudieran haber a nivel de los vasos, de las estructuras proteicas de las células en las células renales. El ácido úrico ha sido también un elemento fundamental en plantear la hipótesis de que los ancianos podrían tener este efecto nocivo del ácido úrico, que ha sido mostrado a ser un factor que daña mucho el endotelio. El metabolismo crónico de fructosa endógena y exógena también es un mecanismo que genera, digamos, alteración vascular. Disfunción celular, tales como el estrés oxidativo, la disminución del cloto. ¿Saben qué es el cloto? El cloto se estudia mucho en lo que es biología molecular y ha mostrado ser, digamos, una serie de componentes enzimáticos que protegen a la célula de una serie de noxas relacionadas a la acumulación de errantes y a la activación del sistema de apoptosis celular. Entonces el cloto nos protege de eso. Cuando hay disfunción de esto, la célula se encuentra desprotegida. La senescencia, que son fenómenos moleculares que ocurren, que es parte de la teoría del envejecimiento, también es posible explicar la enfermedad renal asociada a este tema. La expresión está, perdón, acá en el ortográfico, la expresión del factor de crecimiento transformante renal beta también ha sido mostrado como un factor. ¿Cuáles son las enfermedades frecuentes en el adulto mayor que aparecen desde el punto de vista renal? Alteraciones hidroelectrolíticas como hipovolemia, hipernatremia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón aparece eso? Los ancianos o las personas que tienen más de 60 años tienen una disminución de la capacidad de poder activar su disparador de la sed cuando hay deshidratación o disminución del agua corporal. Normalmente cuando alguien tiene diarreas o pierde agua por el sudor en un día caluroso, activa una serie de mecanismos a nivel cerebral que te ayudan a conservar el agua corporal. Uno de ellos es el mecanismo de la sed, que es fundamentalmente a nivel subcortical. Esto los ancianos lo tienen disminuido, por consiguiente son muy propensos a las hipernatremias. Igualmente se ha mostrado de que son muy propensos a la hipervolemia cuando se administra inapropiadamente fluidos o cristaloides intravenosos a los pacientes en el postoperatorio. No manejan muy bien la sobrecarga de fluidos.
Las enfermedades renovasculares y arterioembólicas, como la estenosis renal, por ejemplo, son frecuentes en esta población. La nefropatía diabética en los países anglosajones, casi el 50% de todos los diabéticos tipo 2 tienen más de 60 años. En nuestra estadística, este es un poco variable, ya que la diabetes se está trasladando no solo de ese espectro de población, digamos, adulta y adulta mayor, a poblaciones más jóvenes, porque los riesgos asociados con la diabetes, como obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, están apareciendo mucho antes. En los niños casi tenemos 15% de poblaciones con sobrepeso, de tal manera que nosotros estamos caminando de forma mucho más agresiva hacia la aparición de enfermedades crónicas. La injuria renal aguda, frecuente en los ancianos debido a la polifarmacia fundamentalmente, ya que muchos de estos fármacos pueden determinar nefrotoxicidad. Por ahí estamos en la otra. Enfermedades glomerulares, como las glomerulopatías primarias, en los ancianos generalmente está asociado a las glomerulopatías membranosas. Nefropatía polígea, generalmente esto es en poblaciones, digamos, americanas, europeas. Y digamos, la más frecuente acá, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede aparecer en los ancianos, o la glomerulonefritis membranoproliferativa. De tal manera, acordémonos de esto, básicamente. La nefropatía membranosa en los adultos mayores es una patología que empieza a aparecer con mayor importancia y trascendencia. La hipertensión arterial igualmente aumenta con la edad, ¿no? En todas las subpoblaciones americanas, mexicanas, este es un estudio hecho en Centroamérica, blancas no hispánicas, negras no hispánicas, en todas las poblaciones, a medida que incrementa la edad, incrementa la hipertensión arterial. Muy bien, ahora veamos al grupo o al subgrupo de enfermedad renal crónica, diálisis en el adulto mayor. Okay. La prevalencia de enfermedad renal crónica, de acuerdo a la edad, esta es una estadística de los Estados Unidos en el año 2003 y esa proyección hasta el 2030. Vemos acá que a medida que se incrementa, digamos, a medida que pasa el tiempo, uno pronostica de que esta subpoblación, más de 75 años, la de amarillo, de 65 a 74, es decir, toda esta subpoblación, digamos, va a tener mayor necesidad de diálisis que las otras subpoblaciones de otras edades. Todos estos cambios anatómicos, fisiológicos y la presencia de estos mecanismos de lesión vascular y otros relacionados a la microinflamación van a ser los determinantes de este problema que lo vamos a tener en varios años más. Si uno observa, puntualiza cómo es que se mueren los pacientes que están con enfermedad renal estadio 5, vamos a decir, los que se mueren más son los que tienen más allá de los 65 años, ¿no? En todas las modalidades de terapia de sustitución renal, diálisis, trasplante, ¿no? Y si vemos la expectativa de vida en diálisis versus la población general, igualmente, veamos, a medida que la edad aumenta, la pendiente o la velocidad de, digamos, la pendiente, mejor dicho así, de los pacientes en diálisis va a estar más inclinada a las poblaciones adultas mayores. Este es otro cuadro que nos orienta mejor. ¿Cuál es más o menos la expectativa de vida post ingreso a diálisis? Miren ustedes después de los 65 años. 3, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Es decir, en promedio alrededor de 2.5 años. Cuando el promedio o la expectativa de vida para un paciente que tiene, que está entre los 30 y los 50 años es más o menos 12 años. Esa implicancia que tiene el tener un adulto mayor en diálisis le da una perspectiva
de mayor mortalidad y menos expectativa de vida. Este es un tema interesante que se ha desarrollado en los extremos de los pacientes ancianos. Es el concepto del paciente frágil. ¿Qué cosa es un paciente frágil? Aquí está la definición. Es un síndrome multidimensional caracterizado por la pérdida de masa corporal, debilidad, disminución de resistencia al ejercicio físico, etcétera, que conduce a una disminución de la actividad y pobre respuesta al estrés. Ha existido una serie de clasificaciones a nivel mundial. La que cogemos es esta, la que se usa más. Es caracterizado por estos parámetros: baja de peso, debilidad muscular, fatiga, agotamiento, actividad física disminuida, marcha limitada o lenta. Esta es una característica del anciano. De tal manera que el anciano es un paciente, bajo este concepto, un paciente frágil. Entonces, ¿y por qué estudiamos esto? Porque la fragilidad como concepto implica tener un riesgo de muerte 5.5 veces mayor a la población normal, o a la población que no es anciana, y un riesgo de nueva discapacidad 2.5 veces mayor. Hay un componente de riesgo desde el punto de vista de mortalidad, lo cual es interesante.